Hubo un tiempo en España en el que una voz bastaba para incomodar al poder. No gritaba consignas, no agitaba pancartas, cantaba verdades. Y por hacerlo fue vigilado, censurado y empujado al silencio. Su nombre era El Cabrero, José Domínguez Muñoz. Un pastor de cabras que se negó a obedecer cuando el silencio era obligatorio. Mientras otros artistas buscaban aplausos, contratos y platós de televisión, él elegía escenarios incómodos, teatros clausurados, recitales interrumpidos, letras que hablaban de hambre, de injusticia, de dignidad. En plena España del miedo, su cante sonaba como una amenaza. No porque fuera violento, sino porque era honesto. El Cabrero no nació para gustar, nació para decir lo que nadie quería oír. Sus letras no pedían permiso. Señalaban directamente al abuso, a la hipocresía, al dolor del pueblo olvidado. Y eso tuvo un precio. Vetos silenciosos, puertas cerradas. Un nombre que empezó a desaparecer de los medios mientras su eco crecía en las calles. ¿Por qué un simple cantaor flamenco fue considerado peligroso? ¿Qué había en sus palabras que incomodaba tanto al régimen y a la industria cultural? Y cómo un hombre que vivía entre cabras terminó convirtiéndose en una de las voces más temidas y respetadas del flamenco combativo. Durante décadas su historia quedó fragmentada. Se habló de su carácter, de su aislamiento, de su rechazo al éxito, pero pocas veces se contó la verdad completa, la de un artista que eligió la coherencia antes que la fama, la de un hombre que pagó con el olvido su lealtad a sus principios. Hoy vamos a recorrer ese camino, desde el barro y el campo hasta los escenarios prohibidos, desde la censura hasta la resistencia. Hoy conocerás la verdad completa detrás de El Cabrero. José Domínguez Muñoz nació en una España dura, rural y silenciosa, una España donde el hambre todavía tenía nombre propio y donde la obediencia no era una opción, sino una norma impuesta. Desde muy joven conoció el trabajo físico, la tierra seca, el polvo pegado a la piel y el peso de la supervivencia diaria. No creció entre aplausos ni academias. Creció entre cabras, caminos de campo y jornadas interminables bajo el sol. Antes de ser El Cabrero, fue literalmente eso, un pastor. Su vida estaba marcada por el ritmo del campo. Madrugadas frías, silencios largos, soledad, pero también observación, escuchar, pensar. En ese entorno aprendió algo que marcaría su carácter para siempre. La dignidad no se negocia, el respeto no se pide, se ejerce. El flamenco no llegó a él como una ambición artística, sino como una necesidad expresiva. El cante era una extensión natural de lo que veía y sentía. No cantaba para gustar. Cantaba porque necesitaba decir lo que llevaba dentro. Y lo que llevaba dentro no era amable. Era rabia contenida, injusticia acumulada, memoria colectiva de los olvidados. El contexto histórico lo atravesó desde el principio. España vivía bajo una dictadura donde la cultura estaba vigilada, filtrada y domesticada. El flamenco permitido era el que entretenía, el que decoraba, el que no cuestionaba. Pero El Cabrero absorbió otra tradición, la del cante como denuncia, como resistencia, como espejo incómodo. Su entorno familiar y social no fomentaba sueños de fama, fomentaba resistencia, trabajo, honestidad. Esa educación lo hizo desconfiar del sistema artístico desde el primer momento. No idealizaba los escenarios, no respetaba a quienes se vendían. Observaba con distancia el mundo del espectáculo, incluso cuando empezó a rozarlo. Las primeras actuaciones no fueron en grandes teatros, fueron espacios pequeños, ambientes tensos, públicos que escuchaban en silencio porque reconocían la verdad en esas letras. Desde el inicio su cante tuvo algo distinto. No buscaba el virtuosismo, buscaba el mensaje. Cada verso era una toma de posición. Ahí se formó el carácter que nunca cambiaría. Un hombre austero, directo, inflexible. Un artista que no estaba dispuesto a suavizar su voz para encajar. Ese origen
no fue un simple punto de partida. Fue una declaración de principios que marcaría todo lo que vendría después. El ascenso de El Cabrero no siguió las reglas habituales. No hubo una estrategia. No hubo una maquinaria promocional detrás. Su nombre empezó a circular de boca en boca, de escenario en escenario, como ocurre con las verdades incómodas. Quien lo escuchaba una vez no lo olvidaba. No por belleza, por impacto. Mientras el flamenco más aceptable ocupaba la radio y la televisión, El Cabrero se movía por circuitos paralelos. Festivales pequeños, ateneos culturales, espacios donde el público no buscaba entretenimiento sino conciencia. Su voz áspera sin concesiones se convirtió en una seña de identidad. No modulaba para agradar. Escupía cada palabra con la crudeza de quien ha vivido lo que canta. Con el tiempo, sus grabaciones comenzaron a circular. Discos que no encajaban en la industria, pero que encontraron oyentes fieles. Personas que veían en sus letras una verdad que nadie más se atrevía a pronunciar. El Cabrero cantaba sobre el trabajador explotado, sobre la hipocresía moral, sobre el miedo heredado. Y lo hacía sin metáforas suaves. Directo, sin anestesia. Ese crecimiento atrajo atención, pero no toda fue positiva. Mientras parte del público lo elevaba como una voz auténtica del pueblo, otros empezaron a verlo como un problema. Sus actuaciones eran imprevisibles. Sus palabras no se podían controlar. No aceptaba censura previa. No suavizaba letras para cumplir normas. Eso en un país que aún arrastraba la sombra del control ideológico era peligroso. Aún así su prestigio crecía. No era una fama masiva. Era una fama sólida, respetada, temida. En ciertos círculos, El Cabrero se convirtió en un símbolo de resistencia cultural. Un cantaor que no había traicionado sus orígenes ni su mensaje. Un artista que demostraba que el flamenco podía ser un arma de conciencia. Pero cuanto más subía su influencia, más se estrechaba el cerco. Programadores que dudaban. Instituciones que miraban con recelo. Medios que preferían no nombrarlo. El éxito de El Cabrero llevaba implícita una contradicción. Cuanto más auténtico era, más incómodo resultaba. Y entonces llegó el punto de quiebre. Lo que parecía una carrera construida desde la coherencia empezó a chocar frontalmente con un sistema que no toleraba la disidencia. Lo que había sido una voz incómoda estaba a punto de convertirse en un problema abierto. Pero lo que parecía gloria construida a pulso pronto se transformaría en su mayor pesadilla. El conflicto no estalló de golpe. Fue silencioso, progresivo, calculado. El Cabrero no fue prohibido oficialmente. No hubo un decreto, no hubo un comunicado público. Hubo algo más eficaz. El aislamiento. Las llamadas que no se devolvían, los contratos que se caían a última hora, los escenarios que dejaban de estar disponibles sin explicación. Sus letras empezaron a ser consideradas demasiado incómodas. No encajaban en una España que intentaba maquillarse de modernidad mientras arrastraba viejas heridas sin cerrar. El flamenco que denunciaba ya no era bienvenido. El Cabrero no hablaba del pasado, hablaba del presente, y eso era intolerable. Algunos recitales fueron vigilados, otros directamente cancelados. En más de una ocasión, su nombre desapareció de carteles sin aviso previo. No porque no vendiera entradas, las vendía, sino porque su voz generaba preguntas. Y las preguntas siempre han sido más peligrosas que los gritos. La presión no vino solo de las instituciones. También llegó desde dentro del propio mundo artístico. Compañeros que preferían callar, programadores que aconsejaban suavizar el mensaje, personas que le pedían que cambiara algunas letras, que fuera más ambiguo, que pensara en su carrera. El Cabrero siempre respondió igual. No, ese fue el verdadero escándalo. No una frase concreta, no un incidente puntual. Fue su negativa constante a adaptarse, su rechazo frontal a negociar su discurso. En un entorno donde muchos aprendieron a sobrevivir cediendo,
él eligió resistir pagando el precio completo. La censura tuvo efectos inmediatos: menos actuaciones, menos ingresos, más soledad. El artista empezó a ser empujado a los márgenes. No desapareció. Fue empujado fuera del foco, convertido en una figura incómoda que era mejor no mencionar. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Para muchos ese habría sido el final, un lento apagón, un abandono forzado. Pero el Cabrero no reaccionó buscando reconciliación. No pidió perdón. No se explicó. Eligió otro camino, el de la coherencia absoluta. Incluso si eso significaba desaparecer del sistema cultural dominante. La crisis no fue solo profesional, fue vital. El enfrentamiento con el poder, con la industria y con el silencio dejó cicatrices profundas. Pero también reafirmó algo esencial. El Cabrero no estaba dispuesto a ser domesticado, ni siquiera a costa de su propia carrera. Y así comenzó la etapa más dura, la caída visible, el aislamiento prolongado, la lucha por mantenerse fiel cuando todo empuja a rendirse. La caída de El Cabrero no fue un derrumbe repentino, fue un desgaste continuo que lo obligó a caminar en paralelo al mundo artístico sin pertenecer realmente a él. Mientras las voces más dóciles eran celebradas en programas de televisión y festivales institucionales, él volvía a los caminos de tierra, a los pueblos donde su cante seguía siendo necesario. No era un retroceso, era una supervivencia. Los años de censura silenciosa lo empujaron a un exilio interno. No abandonó España, pero sí dejó de formar parte del circuito cultural que antes lo había recibido con admiración. Los contratos se volvieron esporádicos. Las giras más largas desaparecieron. Algunas personas aseguraban que se había vuelto conflictivo. Otras afirmaban que era él quien rechazaba oportunidades. Muy pocos conocían la verdad. La industria ya no quería a un cantaor libre, quería un perfil domesticado. Y el Cabrero nunca aceptó domesticar su voz. El aislamiento tuvo consecuencias emocionales. El silencio mediático pesa más que cualquier crítica. No se trata solo de dejar de sonar, se trata de sentir que te borran, de escuchar cómo otros ocupan espacios que jamás habrías aceptado a cambio de renunciar a tu mensaje. Ese contraste lo acompañó durante años. Un artista lleno de autenticidad, viendo cómo el mercado se inclinaba hacia productos más fáciles, más rentables, más blandos. Aún así, no se rindió. Grabó discos desde la periferia sin aspirar a listas ni premios. Ofreció recitales en lugares que otros artistas despreciaban. Plazas pequeñas, asociaciones culturales, fiestas locales. Allí el público lo recibía con respeto. No buscaban espectáculo, buscaban verdad. Ese vínculo íntimo lo mantuvo en pie. No era fama, era legitimidad. Y para él, eso valía más que cualquier aplauso televisado. Hubo intentos de reinvención, pero siempre desde la coherencia. Cambios de repertorio, exploraciones más profundas en los cantes tradicionales, colaboraciones puntuales. Sin embargo, cada paso reafirmaba lo mismo. No podía convertirse en algo que no era. No podía suavizar un mensaje que surgía de décadas de vida dura, injusticia observada y dignidad arraigada. Su autenticidad era su fuerza, pero también su frontera. La reinvención más importante no ocurrió en el escenario, sino en su relación con el tiempo. A medida que España cambiaba, que el ruido mediático se volvía constante y que nuevas generaciones lo descubrían por curiosidad, el Cabrero empezó a ser valorado de otra manera. Ya no era únicamente un cantaor polémico. Comenzó a verse como un símbolo. Un recordatorio vivo de una época en la que decir la verdad costaba caro. No regresó a la fama convencional. No buscó un retorno triunfal. Su victoria fue otra: mantenerse fiel a sí mismo en un entorno donde casi todos cedieron algo para sobrevivir. Su reinvención consistió en persistir, en existir sin concesiones, en seguir cantando para quienes aún querían escuchar una voz libre en un mundo cada vez más controlado.
Esa resistencia silenciosa se convirtió en su legado. Una forma de lucha que no necesitó estridencia, solo coherencia, incluso en los momentos más duros. El legado de El Cabrero no se mide en premios ni en presencia mediática, se mide en la huella profunda que dejó en el flamenco y en la conciencia cultural española. Fue una voz que no se dejó moldear por la industria y que por esa misma razón se convirtió en referencia para quienes buscaban autenticidad en un arte cada vez más absorbido por el mercado. Su cante no se escuchaba solo con los oídos, se asumía como una postura ética. Su influencia se extendió mucho más allá del círculo flamenco tradicional. Poetas, cantautores, actores y pensadores encontraron en él un ejemplo de resistencia. No era únicamente un artista, era un recordatorio constante de que la verdad tiene un precio y de que pagarlo es un acto de valentía. Las generaciones más jóvenes, muchas de las cuales lo descubrieron tarde, identificaron en su obra un puente hacia un pasado donde el arte era también denuncia y memoria. Numerosos cantaores posteriores reconocieron su papel en la recuperación del flamenco combativo, no tanto por imitar su estilo, sino por asumir su actitud. La idea de que el artista no solo canta, sino que se posiciona, encontró en El Cabrero una de sus expresiones más coherentes. Su voz sirvió para abrir debates sobre la función social del flamenco en tiempos complejos, sobre la responsabilidad del artista frente a la opresión y sobre la necesidad de mantener vivas las raíces sin convertirlas en pieza de museo. El público también jugó un papel esencial en mantener viva su memoria. Quienes lo vieron en directo recuerdan no solo su voz, sino su presencia. Era un artista que llenaba el escenario sin artificio. Su figura austera, su mirada firme y su cante crudo generaban una atmósfera que no necesitaba efectos. Ese recuerdo se transmitió de padres a hijos, creando una herencia emocional que perpetuó su figura más allá de las modas. Las grabaciones que dejó, muchas de ellas nacidas al margen de los grandes sellos, se han convertido en documentos históricos, no por nostalgia, sino por la capacidad que tienen de capturar un país que ya no existe, un clima social que transformó la vida de miles de personas y una sensibilidad que hoy resulta imprescindible para comprender el papel del flamenco en la historia contemporánea. El Cabrero se ha consolidado como un mito incómodo. Su memoria sigue generando preguntas y reflexiones sobre el poder, la libertad y la coherencia. No pertenece a los artistas domesticados que llenan páginas de revistas. Pertenece a otro lugar, a un territorio donde la autenticidad importa más que el aplauso, donde la dignidad pesa más que el éxito, donde el artista no solo interpreta, sino que encarna una forma de estar en el mundo. Esa es su verdadera inmortalidad. No necesita homenajes oficiales ni reconocimientos tardíos. Su legado está en cada persona que escucha su cante y siente que algo se remueve por dentro. En cada artista que comprende que la sinceridad tiene un precio, pero también una fuerza transformadora. En cada generación que descubre que hubo un hombre que desde el silencio del campo se atrevió a cantar lo que otros preferían callar. La historia de El Cabrero no es la de un artista que buscó la fama. Es la de un hombre que eligió la verdad, incluso cuando esa verdad lo alejaba de los escenarios más visibles. Su vida demuestra que la autenticidad no siempre abre puertas, pero siempre deja huellas. Mientras otros afinaban su voz para agradar, él la afilaba para decir lo que tenía que ser dicho. No importaba el precio, no importaban las consecuencias, importaba la coherencia. Cada vez que subía a un escenario, llevaba consigo el peso de una España herida, rural y olvidada. Su cante no aspiraba a ser perfecto, aspiraba a ser real. Por eso, con el paso del tiempo, se convirtió en un referente inevitable, un símbolo de resistencia, una prueba viviente de que el arte no tiene sentido si renuncia a la verdad que lo inspira. Hoy, su figura sigue brillando en la memoria colectiva, no como un producto cultural, sino como un acto de valentía. Su voz permanece en grabaciones que resisten al tiempo, en testimonios de quienes lo vieron en directo y en la conciencia de todos los que alguna vez
sintieron que su mensaje atravesaba el silencio impuesto. El cabrero no fue una estrella pasajera, fue un gesto firme, una postura, un recordatorio eterno de la dignidad. Y aunque los años sigan pasando, hay algo que no cambia. Su cante continúa interrogándonos, nos obliga a mirar de frente la verdad, nos recuerda que la música también puede ser memoria, denuncia y refugio. Nos muestra que incluso desde los márgenes se puede construir un legado indestructible. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario. Allí te espera otra verdad oculta, otra vida marcada por la gloria, la caída y la resistencia silenciosa que define a los grandes.